para que seáis, de conmigo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Puedes ocupar tu lugar, puedes ocupar tu asiento. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Quiero hablar acerca de lo que este capítulo, hago paréntesis, la iglesia de Filipenses o la iglesia de Filipo era una de las iglesias con una mayor conducta cristiana, con un mayor ejemplo que cualquiera otra de las ciudades o las regiones de su alrededor. Una iglesia extraordinaria, una iglesia de bendición, de edificación. Y a esta iglesia el apóstol San Pablo habla este pasaje. El párrafo empieza desde el versículo 12 y entonces vamos a hablar sobre un tema muy fundamental, muy elemental, que lo menciona el versículo 12. Dice así el verso 12: por tanto, amados míos. ¿Cómo se dirige a ellos? Amados míos. Era una iglesia amada, como siempre habéis obedecido. O sea, era una iglesia amada y era una iglesia fiel, una iglesia esforzada, una iglesia ejemplar. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene el porqué de esta epístola y porqué de este pasaje. Dice la última frase de este versículo 12: ocupaos, o sea, inviertan, céntrense en esto, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Entonces hoy vamos a hablar de este tema tan elemental, tan básico, y que a veces nosotros pensamos, ¿cuántos aquí somos salvos? Sí, somos salvos, ¿verdad? No somos merecedores quizás de la salvación, pero por la gracia de Jesús, Él quiso tomarnos en cuenta para salvación. Así que no nos salvó por nuestras obras, ni nos salvó porque éramos bien portados, nos salvó simplemente por amor, porque nos quiso salvar. Así que ya somos salvos, ya el precio se pagó, ya nos redimió. Pero luego el apóstol San Pablo aquí dice: ocúpense de su salvación. Entonces esto pareciera como que no queda claro. ¿Cómo si ya soy salvo me voy a ocupar de mi salvación? Y luego aparte agrega, dice, con temor y con temblor. Entonces nos hace responsables de caminar cada día y considerar el costo de la salvación y mi participación. Di conmigo, participación. Yo participo en la salvación, yo colaboro en la salvación. Yo no me puedo redimir a mí mismo, pero aún con que Cristo es todopoderoso, Él por sí solo tampoco me puede salvar. Te pongo el ejemplo. ¿Por cuánto murió Cristo en la cruz del Calvario? Por todos. Ahora la pregunta: ¿todos entonces son salvos? No. ¿Por qué? Si murió por todos, si pagó el precio por todos, ¿por qué entonces no todos serán salvos? Porque los demás quizás no están obedeciendo, no están recibiendo esta invitación, no están concurriendo al llamado de salvación. Para que la salvación se pueda operar en nuestra vida, en nuestra persona, entonces yo primero la necesito. Segundo, clamo por ella. Tercero, me arrepiento. Y cuarto, la recibo. Y ya la recibí, ahora me mantengo en ella. Y esto es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia: ocúpense de su salvación. Ahora él ya no estaba presente por situaciones diversas. Ahora él se encontraba excluido, alejado de la convivencia física con la iglesia de Filipo, pero les está diciendo: no importa que yo no esté presente, así como cuando yo estaba presente, ustedes eran esas personas, ¿verdad?, obedientes, personas esforzadas. Ahora ocúpense, aunque estoy ausente, en su salvación con temor y con temblor. ¿A qué se refiere con esto? Que lo hagamos con seriedad,
que no menospreciemos la salvación. ¿Se podrá menospreciar la salvación? Sí. ¿De qué manera? Viviendo, ¿verdad? Y sabiendo que somos salvos, pero no viviendo de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Y el verso 13 dice: porque Dios, que es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice hacer todo, y aquí nos da un indicio de lo que es un peligro para esta salvación. Escucha bien, dice aquí el verso 14: hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Así que la murmuración y la contienda, me está escurriendo moco, pero no es coronavirus. No es coronavirus. Nadie se preocupe. Es que anduve por allá en mi rancho y allá hay pueblito. Y me van a saludar al final, ¿verdad? Si nadie me quiere saludar, igual lo respeto, no lo voy a obligar. Y aquí entonces el verso 15 que leímos inicialmente dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo? ¿Entiendes? ¿Qué significa ser hijo? El hijo tiene nuestra genética, ¿verdad? Lleva nuestro ADN. Así que por ahí anda un niño corriendo y uno le ve la carita y ni pregunta de quién es hijo, ¿verdad? Y luego ve uno a la nena también, ya sabemos, ¿no? Porque ahí hay algo infalible, ¿verdad? Nuestros genes, ¿sí? Tienen nuestro ADN, van a llevar mucho de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestras formas de ser, de nuestros gustos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hijos. Cuando nosotros venimos a esta gracia del Señor, en ese momento somos llamados, considerados y hechos hijos de Dios. No solamente es que Dios nos toma como hijos, nos hace hijos. Y desde ese momento empieza a haber una genética, una conexión. Nosotros empezamos, sin ser falsos, sin tratar de aparentar, empezamos a tener comportamientos de hijos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? En Dios no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad. En Él hay amor, en Él hay pensamientos puros. Y entonces nosotros empezamos a tener una conexión con nuestro Padre Celestial. Pero Pablo, que era un hombre centrado, maduro, entiende esto que hoy nosotros estamos comentando aquí. Aunque tenemos la genética de Dios, todavía estamos en esta condición humana. ¿Me entiendes? Y si tú no crees o no entiendes esto claro, te aconsejo que leas el capítulo 7 del libro de los Romanos y ve cómo él habla de esto y dice, hablando de sí mismo, de su testimonio, de su conversión, de sus luchas espirituales, él dice que hay una naturaleza dentro de él. Hay algo que le atrae todavía, o le atraía en esos inicios, todavía a las cosas de la carne. Y sin duda él sabe que esto es para todos. Todos nosotros todavía estamos en este debate, en esta lucha. Cada día tenemos que tomar decisiones, cada día tenemos que afrontar esta realidad. Mira cómo dice que estamos en medio de una generación. ¿Cómo es esta generación? ¿Cómo es este medio ambiente que nos rodea? Dice, una generación maligna y perversa. Aquí vivimos en esta sociedad, en este mundo. ¿Me entiendes? No acusamos a nadie, no nos escandalizamos, porque dice que hay un príncipe de la potestad del aire que está imperando sobre la voluntad, el pensamiento de la mayoría de las personas. Y aún pudiera ser que aún en nosotros todavía el enemigo a veces va a venir y va a tirar dardos en nuestros pensamientos. No sé si tú de pronto en algún momento te has molestado, te has enojado, ¿sí? Y cuando tú te enojas, el enemigo es bien astuto, en ese momento lanza un dardo. Y te enojaste con fulano y ya en ese momento empieza una maquinación, ¿verdad? Del pensamiento y del corazón en contra de esa persona que te hizo enojar, en esa
tú te irritas, te desesperas. Esa es nuestra condición humana. Por eso es que Él está diciendo, vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Sí, yo no le voy a agregar más a mi salvación. Cuando dice que me ocupe de esta salvación con temor y temblor, no quiere decir que no soy completamente salvo. No, lo que está diciendo es, el precio, la obra redentora fue completa, fue cabal, fue absoluta, no le falta nada. Lo único que le falta es que yo me mantenga cada día en ese propósito de Dios, en esta salvación que ya recibí. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y dice el verso 14, un tip, ¿verdad? Empieza con murmuraciones y contiendas, el desbalance y el desequilibrio espiritual, para que seamos irreprensibles. La palabra irreprensibles quiere decir que nada ni nadie nos pueda reprender de nuestra forma de vida, de conducta. Ahora, esto no quiere decir que no va a haber quien de pronto nos señale. Oye, señalaron a Jesús, lo acusaron de comelón, de bebelón, lo acusaron de que se juntaba con mujeres rameras, que convivía con publicanos, etcétera, ¿verdad? Lo acusaban. Sí, pero Jesús dijo, nadie me puede redarguir de pecado. Y esa es la enorme diferencia, ¿verdad? Que no importa si nos acusan, no importa si tratan de avergonzarnos, que nuestra manera de vivir sea intachable delante de Dios de acuerdo a su palabra. Si alguien me va a acusar, no importa, pero que no tengan razón, que no haya verdad en su acusación, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, en una de sus epístolas, que si hablan mal en contra de vosotros, que lo hagan mintiendo, no con verdad, no con razón. Y dice aquí que en medio de esta generación perversa y maligna, tú y yo debemos de resplandecer como antorchas, como lumbreras. ¿Cómo es eso? Es que la salvación va a producir en nosotros un cambio, una transformación. Y esto es de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y para esto te voy a invitar que vayamos a otro pasaje de la palabra. Un poquitito más adelante, te vas a encontrar un libro que se llama Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Cuando encuentres Primera de Tesalonicenses, vas a encontrar por ahí un capítulo que es el capítulo 5. Y este capítulo 5 dice lo siguiente. Viene de una serie de consejos muy prácticos, de unos versículos muy cortos, pero yo me quiero centrar en el versículo 23. Esto empezaría desde el verso 12, pero yo quiero utilizar el verso 23. Dice el verso 23, bueno, les leo el 22 también. Dice, absteneos de toda especie de mal. De ahí partimos. Estamos hablando de la salvación, de cuidar nuestra salvación, de ocuparnos de nuestra salvación. Y dice el verso 23, y el mismo Dios de paz, ¿cómo lo llama? Dios de paz. ¿Por qué lo llama Dios de paz? Porque vino a ser la paz, vino a unificarnos, no vino como juez, no vino como acusador, sino vino como pacificador, ¿verdad? Cuando Isaías habla del Mesías, de Jesús, uno de los nombres que le llaman príncipe de paz, este Dios de paz, el que nos llamó, dice que este mismo os santifique por completo. La palabra salvación quiere decir rescatados. Pero luego le agrega algo más aquí a la salvación y dice, os santifique. Y la palabra santificar quiere decir que nos va a llevar
a una vida santa, a una vida de santificación. Y yo quiero hablarte, antes de continuar con este versículo, te quiero hablar de lo que representa la santificación. Así que nos iríamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Regresamos. Si alguien no quiere mover su Biblia, no se preocupe, escuche lo que yo voy a leer. Pero iríamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 14. Y este verso 14 vuelve a hablar sobre el tema. Dice: como hijos obedientes. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios, nacidos de esta simiente espiritual. Dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia. Y dice el verso 15: sino como aquel que os llamó. ¿Quién os llamó? Jesucristo. Él fue el que nos llamó. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y leo el 16 también: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El verso 15, ese es el que nos interesa. El que nos llamó es santo. Dice que también nosotros debemos de ser como el que nos llamó santo. La palabra santo significa apartado del mal, apartado del pecado, apartado para Dios. Vamos a ver la palabra santo desde dos puntos diferentes, dos perspectivas diferentes. Del lado natural, humano, de lo que Dios nos pide a nosotros o nos demanda a nosotros por santificación, y cómo Dios nos lleva a la santificación. Se complementa. Por eso, utilizando lo que leímos en Filipenses: ocupaos de vuestra salvación. Yo tengo una participación en la salvación muy pequeña. Yo no me podía salvar a mí mismo, pero tampoco Dios me podía salvar sin que yo estuviera de acuerdo, ¿sí? Entonces me ocupo en la salvación. Y cuando venimos al punto aquí, dice acerca de la santificación, que estamos leyendo aquí en este 1 Tesalonicenses 5:23, que os santifique por completo. Entonces, utilizando esto que dice en 1 Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios está diciendo: ayúdame. Ayúdame. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar al Señor? Amén. Ayúdame. Ya te salvé, ya pagué la deuda, ya te perdoné todo, ya te redimí, ya empecé a transformar tu mente, tu corazón, pero ayúdame. ¿De qué manera? Santifícate. ¿Cuántos de nosotros, no quiero que nadie mencione, pero cuántos de nosotros practicábamos por lo menos algún pecado en el pasado? La mayoría, ¿verdad? Entonces sabemos lo que es el pecado, ¿sí? ¿Sí sabemos lo que es el pecado o nada más lo vemos en los demás? Sí lo veíamos en nosotros también, ¿verdad? Porque el pecado en los demás es muy visible. En nosotros quizás no sea pecado, pero en los demás sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando dice ahí, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, está diciendo: tú tienes que rechazar el pecado. Tú tienes que ver el pecado como tal. Es una falta, es algo que esclaviza, es algo que acarrea consecuencias, que trae maldición. Entonces, yo la única manera de que me puedo santificar o participar en la santificación es yo, de manera visible, notable, enterarme que es pecado y apartarme. Yo me aparto del pecado. ¿Me entiendes? ¿Alguien ha tenido la experiencia que de pronto pasa por algún lugar, en algún arbusto, y hay avispas o abejas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú estás viendo que vuelan muchas avispas en un arbusto y que sabes que no están de muy buen humor, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Cuántos se quedan ahí a observar y se ponen a mí, aquí estoy? ¿Cuántos se quedan? ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Verdad que corremos, escapamos? Y más cuando ya están aquí por la cabeza, ¿sí?
¿Por qué escapamos? Porque vemos un riesgo, porque hay un peligro. ¿Sabes qué está diciendo la palabra? Así tenemos que hacer con el pecado. ¿Me entiendes? Por eso el apóstol San Pablo le habla a Timoteo y le dice: huye de las pasiones juveniles. Huye. ¿Me entiendes? Pon tierra de por medio. Sí, el pecado, tenemos que llegar al momento donde lo vemos, lo olemos y le sacamos la vuelta. Nos apartamos del pecado. Lo sacamos de nuestro corazón, lo sacamos de nuestra mente. Eso es lo que Dios me pide, porque es lo que Dios me pide, yo lo puedo hacer y Él no lo va a hacer por mí. Ahora, cuando yo participo de esa manera, esto es, quizás el orden va a ser alterado en algún momento. Él también me santifica. ¿Cómo me santifica Dios? Porque Él pone de su presencia en mi corazón, en mi espíritu. ¿Entiendes? Yo no podría santificarme por completo a mí mismo. Lo único que yo puedo es notar, ver el pecado y apartarme de él. Cuando yo me aparto del pecado, entonces es mucho más fácil para Dios poner su presencia en mí, poner de su esencia en mí. Volvemos aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz. ¿Por qué el mismo Dios de paz? El mismo que nos salvó, el mismo que nos llamó, ¿verdad? El mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, a Dios no le gustan las cosas a la mitad. Le gustan bien hechas, les gustan completas. Quizás nosotros nos conformamos, ¿no? Quizás la esposa se conforma con decir: ya mi esposo ya no se me va por la noche, ya lo tengo aquí. Algo se conforma con eso. Pero Dios no. Dios se conforma cuando nos ve de una manera integral, dispuesta, completa, caminando en sus mandamientos y en su palabra. ¿Sí? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y hay algo aquí más. Y todo vuestro ser. O sea, si alguien no sabe lo que significa la santificación por completo, aquí lo dice a continuación. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. Y vuelve a aparecer la palabra que veíamos en Filipenses hace un momento: irreprensibles. Guardados, irreprensibles para la venida del Señor. Que a veces alguien dice: no, pastor, es que yo cuando me entregué de todo corazón, me entregué con todo y zapatos, me entregué completito. Pero ¿cuánto hace eso? Hace 20 años. Oye, y de hace 20 años para acá, ¿andas de igual, de firme, de entusiasmado, de entregado? No, pues ya no, ¿verdad? Porque pues andaba en el primer amor. No, es que dice aquí que debemos de estar así, santificados y ser irreprensibles hasta la venida del Señor. Yo sé, ¿verdad?, que a veces nuestras emociones, nuestro ánimo puede fluctuar y un día quizás nos levantamos un poquito, ¿verdad?, así medio desanimadones. ¿A alguien le ha pasado? No levante la mano, por favor. Pero Dios lo sabe, lo entiende y no nos juzga por eso. ¿Sí? Pero dice aquí: por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Así que con permiso. ¿Por qué es importante que la santificación sea por completo? A veces nosotros decimos: es que a Dios no le importa lo de afuera, a Dios le importa lo de adentro. ¿Lo has escuchado? Y algunos hasta lo han dicho, ¿verdad? No voy a preguntar quién lo ha dicho. Pero, ¿por qué decimos eso? Porque de alguna otra manera a veces queremos justificar. ¿Sí? Nadie somos perfectos. Qué bueno que Dios no nos exige que seamos perfectos, sino nos demanda que seamos sinceros. ¿Entiendes? Dios puede hacer mucho cuando somos sinceros. Y cuando somos sinceros, Él nos ayuda para entrar en el camino de la perfección. Y aquí dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué significa eso?
Cuando no conocíamos de Dios, no teníamos vida espiritualmente, estábamos muertos espiritualmente. ¿Se acuerda de aquella conversación de Jesús con Nicodemo? Le dice Jesús, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él no lo entiende. Un maestro de la palabra, un hombre que enseñaba la palabra, él no lo entiende. Dice, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Tengo que entrar acaso otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, no lo entendía. Dice, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Un nacimiento espiritual. Si cuando venimos a Jesús, en ese momento hay una conexión, hay una administración, hay un soplo de vida. En el momento que Él nos perdona, en ese momento empezamos a tener nuestros primeros pálpitos espirituales. Nacemos espiritualmente, empezamos a ver las cosas diferente, no como las veíamos, pero todavía está ahí esa alma, el alma humana, la voluntad, ¿me entiendes? La lucha no es meramente con la carne. Cuando la Biblia habla acerca de la lucha de la carne, no es esta carne la que lucha. Esta carne no tiene voluntad. Mi mente, mi alma, mis pensamientos, mis deseos, esa es la carne que se pervierte hablando como dice la palabra de Dios, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Sí, el Espíritu se santifica cuando nacemos de nuevo, porque el Espíritu Santo viene y empieza a tener conexión con nuestro espíritu humano. Dios no tiene conexión con mi alma ni con mi cuerpo, sino con mi espíritu. ¿Entiendes? Se vuelven uno, se entienden muy bien mi espíritu y el Espíritu Santo. El alma está muy apegada a las cosas humanas, a las cosas terrenales. Yo hablaba el domingo acerca de ser transformados, de ser regenerados. Lo que se regenera es nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestros conceptos. Ahora, cuando la santificación viene a mi espíritu, eso tiene que ver con mi testimonio en el cielo. ¿Me entiendes? Ese es el testimonio que yo doy en lo celestial. Cuando se santifica mi alma, eso tiene que ver conmigo mismo, porque empieza a ser modelado mi carácter, mi temperamento, mis deseos, mis pasiones, las tentaciones ya no tienen autoridad sobre mi vida. Pero cuando se santifica mi cuerpo, eso tiene que ver con mi testimonio con los que me rodean. Y si yo solamente pienso lo que importa es lo de adentro y no lo de afuera, entonces estoy pensando malas cosas. ¿Sabes cuál es el testimonio más importante para Dios? Los 3 testimonios. ¿Entiendes? Pero no menospreciemos el testimonio que damos con nuestra expresión corporal y física. Si yo no doy un buen testimonio, entonces no estoy siendo de bendición. No estoy siendo de bendición ni a la iglesia, porque les voy a estorbar a algunos, y tampoco estoy siendo de bendición a los inconversos, porque los inconversos, muchos de ellos se van a convertir por el testimonio que nosotros damos por nuestro estilo de vida. Ellos no van a ver mis pensamientos, ellos no van a ver mi comunión con Dios, ellos solamente van a ver mi conducta. ¿Sí me entiendes? Entonces es la importancia. Por eso es que el apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia de Tesalónica y le dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz, el que ya nos perdonó, el que ya comenzó la obra en nosotros, dice, nos santifique por completo. Y yo tengo que ser santo en mi espíritu, en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo físico. ¿Sí? Las tentaciones están en el alma, pero muchas de esas tentaciones se vuelven vicios y los vicios se arraigan en el cuerpo. Y entonces cuando la obra de Dios empieza en nuestras vidas, Dios quiere hacerlo de manera integral. Todo tiene que ser transformado. Mi espíritu es vivificado y empieza a tener comunión con Dios.
mi mente, mi voluntad empieza a ser regenerada. Mi forma de pensar, emocional, moralmente, tiene que ser transformada. Mi relación con los demás, mi trato con los demás, tiene que empezar a cambiar. Y muchas veces nosotros a veces tenemos un testimonio de apariencia, ¿verdad? Y nos andamos cuidando. Ay, sí me gustaría ir allá donde me invitan, pero que no me vaya a ver el pastor, que no me vayan a ver los hermanos. Entonces tenemos un testimonio de apariencia. Nuestro testimonio debe ser genuino, ¿sí? Nuestro testimonio debe ser sincero, porque si no, entonces no está esa obra de santificación completa en nuestra vida, como dice aquí. Y decimos todavía más. Y esto dice: se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga en esta segunda venida, va a venir por su iglesia. ¿Por cuál iglesia? Por la de Él, no por la nuestra. Porque a veces decimos, no, esa es mi iglesia, o esa es la iglesia del pastor fulano, ¿verdad? No. Cristo cuando venga va a venir por su iglesia. ¿Cómo la va a identificar? ¿Cómo la va a conocer? Para él no va a haber problema, porque Él puede ver lo de adentro y lo de afuera. Él no va a tener ningún problema, ¿me entiendes? El problema va a ser que si tú y yo tenemos conceptos vagos de esto, podemos decir, no, es que yo así estoy bien. Es más, estoy mejor que fulano, estoy mejor que perengano, el que canta en el coro, yo vivo mejor que él, ¿verdad? Entonces sí la voy a librar. No, es que no se trata de acuerdo a nuestros estándares, se trata de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando Cristo pagó nuestra deuda, ¿qué porcentaje de su vida entregó en esa cruz? ¿Cuánto? Todo. Entonces, ¿qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo más común, lo más normal? Cuando Él me dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi cara, ¿qué porcentaje de mi vida crees que me esté pidiendo? ¿Sería bueno un 50%? ¿Un 75%? ¿Un 99.9%? ¿No? ¿Todo? ¿Cuántos dicen todo? Entonces, ahora la pregunta es, ¿le estamos dando todo al Señor? ¿Sí? ¿Le estamos dando todo? No es una acusación, es una pregunta. ¿Me entiendes? Porque está diciendo aquí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Sabes que ese es un punto que a veces nos vuelve demasiado confiados? Decimos, ay, es que todavía va a tardar. Todavía va a tardar. Mira, todo se está dando, todos los acontecimientos están dándose para que su venida sea pronta. ¿Sí? ¿Cómo debemos de conducirnos nosotros? Ya lo decía la palabra, con temor y con temblor. No, yo no te estoy hablando de religiosidad. Yo no te estoy hablando de exageraciones. Yo no te estoy hablando, ¿verdad?, que vas a andar persinando de día y de noche y no volteando para el lado. Yo te estoy hablando que vivas una vida tan común y tan normal, que todo lo que hagas, que todo lo que expreses, que todo donde tú vayas, glorifiques a Dios y seas de inspiración a las personas que te ven y te rodean. Que las personas que te vean tan bendecido, tan libre, tan confiado, que puedan decir, yo quisiera ser como él o como ella, yo quisiera tener la libertad que él tiene. No te estoy hablando de religiosidad, te estoy hablando de que vivas una vida transparente, porque si vivimos una vida que agrade a Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu, entonces también la vamos a vivir de manera externa, de manera visible. Sea guardado y irreprensible para la venida de Dios. Pero con algunos, como decimos, todavía se tarda, entonces no somos tan mesurados en decir, esto lo refreno, esto lo quito, porque pensamos que se tarda mucho todavía. Yo no te puedo decir que Cristo venga mañana. No te puedo asegurar. Si tú me dices, pastor, asegúreme que... No te puedo asegurar que Él venga mañana. Pero tampoco te puedo prometer que no venga esta noche. Entonces, ¿cómo tenemos que conducirnos? Con temor y con temblor. ¿Me entiendes?
con honestidad, con pureza, con transparencia. Y Él no se va a escandalizar cuando de pronto alguno de nosotros tenga algún error, alguna falla. ¿Por qué se va a escandalizar? Si dice que antes de que yo diga la palabra, ya la conoce. A veces, al contrario, muchas veces permite que algo se exprese, algo surja, algo salga, para que sea yo el que me entere que ahí está algo que me está estorbando. No es para que te espantes, ay Dios mío, perdón, perdón, y queremos lavarnos la boca con cloro y con ácido, luego se nos salió una mala palabra, es que él ya sabía que allí estaba, allí andaba. ¿Me entiendes? Si se salió es porque allí estaba adentro, ¿sí? Y él no se escandaliza por eso. Es por eso que la palabra dice: todo vuestro ser se santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, y así sea guardado de manera irreprensible para la venida del Señor. Yo te decía hace un momento, Dios necesita nuestra colaboración en esto, en la santificación. O sea, Él pone lo fundamental en nuestra vida. Él pone lo que ningún ser humano pudiera lograr. Yo no puedo lograr ni siquiera con el más grande de mis sacrificios que un solo de mis pecados, el más pequeño, sea perdonado por ello. Pero eso lo hizo Cristo. ¿Qué me pide a mí? Que yo abra bien mis ojos y me entere de qué es aquello que viene en contra de mi vida en forma de pecado. ¿Y cómo se presenta el pecado? ¿Me entiendes? El diablo no se te va a aparecer, ¿verdad?, con un trinche en la mano, con cuernos, ¿verdad?, con patas de cabra y con cola de... ¿Cómo tiene una punta como de una flecha, ¿verdad? No se va a aparecer así. ¿Cómo aparece el pecado? Díganme, ¿cómo viene el pecado? Ahora resulta que nadie sabe cómo viene el pecado. El pecado viene de manera seductora, disfrazada, como algo atractivo. ¿Entiendes? Se escucha un susurro dulce. Pues resulta que nadie sabe. Mira, todo bien, blancas palomas todos aquí. Así viene. ¿Me entiendes? Por eso nos atrapa, porque viene de manera sutil. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo tengo que ser prudente, sabio y saber cómo el pecado. Ahora, tenemos que echar mano de nuestras experiencias. Yo debo de saber con qué batallaba en mi vida pasada. ¿Alguien sabe aquí? No los voy a avergonzar a nadie, pero ¿alguien sabe con qué batallaba en su vida pasada? Ese es el área donde el diablo va a venir la próxima vez que venga a querer tentar. Siempre viene por ahí. ¿Y qué crees? Siempre vamos a caer. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me voy a santificar yo? Ahora, porque tengo revelación de Dios por la palabra, ahora yo puedo identificar cuál es el área donde el enemigo me ha seducido y yo me aparto. Yo me alejo. Yo aborrezco ese pecado. El pecado se tiene que detestar, se tiene que aborrecer. Por si no, no lo vamos a soltar, si no nos alejamos. Yo me alejo del pecado y de esa manera estoy presto, dispuesto para que Dios perfeccione lo que ya está haciendo en mi vida. Y es ahí donde se logra esto que dice: y todo vuestro ser, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, así, en ese proceso de Dios, y yo colaborando, dice que sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Si Él no viene dentro de los próximos 10 años, eso no importa. Si yo me guardo irreprensible, entonces cada que yo tengo una necesidad, yo voy a clamar a Dios y Dios va a ser pronto en responderme. Si no viene en los próximos 10 años y yo me guardo irreprensible, eso no importa, porque yo estoy
estimulando, motivando a las personas que están a mi alrededor en la iglesia, pero también estoy inspirando a los que están allá afuera y me ven en este nuevo estilo de vida. No fingido, sino algo natural, porque Cristo está en nuestro corazón. Porque tú y yo tenemos una responsabilidad con la gente que está afuera. Tenemos una responsabilidad con la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Pero tenemos una responsabilidad con los que no conocen de Dios. Porque el único medio para que este mundo conozca de Cristo, ¿sabes quién es? Nosotros. No va a ser, no va a venir ningún ángel. ¿Entiendes? No, al apóstol San Pablo Dios le dio esta experiencia sobrenatural y única. Dice que se le apareció cuando iba en el camino hacia Damasco. No va a ser así con la gente. Tú y yo somos los que le vamos a compartir el mensaje de salvación. Pero no se trata de un discurso aprendido, se trata de un testimonio vivo. Cuando a ese testimonio vivo le agregas una frase tan sencilla como: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Eso impacta. ¿Me entiendes? Porque hay un testimonio de que Cristo está en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces yo quiero cerrar en esta noche este mensaje y quiero volverte a llevar a este libro de Filipenses, en el capítulo 2, donde estábamos leyendo al inicio, y te voy a leer desde el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Sabes que se ocupa ser obediente? ¿Sabes que muchas veces todavía nosotros tenemos un poco de rebeldía escondidilla por ahí? ¿Entiendes? Sabemos lo que la palabra de Dios nos demanda y dice, pero nosotros que nos creemos inteligentes decimos, pues si la Biblia dice así, pero yo creo, pero yo pienso. El pastor predicó el otro día, pero yo creo que es así. ¿Entiendes? Porque todavía quizás por ahí esté escondido algo de eso, pero dice aquí, para que seáis, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora. Pablo está diciendo, miren, yo agradezco que en este tiempo sean todavía más solícitos en guardar la palabra. Déjenles, voy a dar un mal consejo. Si se van a portar mal, pórtense mal aquí en la iglesia, delante del pastor. ¿Me entienden? Pero allá afuera pórtense. Porque yo digo, ¿cuánto tiempo estamos en la iglesia por semana? Si venimos a una sola reunión, pues 2 horas, ¿no? Aproximadamente. Si venimos a 2 reuniones, 4 horas a la semana. Pórtate mal esas 4 horas. Y el resto de la semana, pórtate bien. Sé de buen testimonio. ¿Me entiendes? Estoy hablando en sentido figurado, A veces se lo voy a tomar literal. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Son una excelente iglesia, le está diciendo. Han sido tan obedientes cuando yo estaba ahí, pero ahora que no estoy, yo les pido que aún sean más obedientes todavía a la palabra. Y termino, ponte de pie ya para terminar con el verso 15. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna